Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a hacer problemas de resistencia interna que pertenecen al tópico de electricidad. Y en esta primera pregunta nos dice así, se conecta una pila de FEN E y una resistencia interna R a un resistor variable. Se ha conectado un voltímetro de modo que pueda medirse la diferencia de potencial entre los bornes de la pila. ¿Cuál de los siguientes diagramas del circuito muestra correctamente el montaje? Muy bien, te sugiero que te des un minuto para poder contestar esta pregunta. Si luego ya has podido obtener la respuesta y tu respuesta es la B, entonces te sugiero que pases a la siguiente pregunta. Pero si no fuera esto, entonces o tienes duda, entonces lo primero que tú debes saber es que para resolver este problema debemos entender qué se le llama resistencia interna, a qué se le llama FEM, cuál es el voltímetro en toda esta imagen. Entonces vamos a señalar. Esta imagen de aquí, esta letra E, le vamos a llamar el FEM, la fuerza electromotriz. Esto de aquí que lo voy a pintar con verde es la resistencia interna. El círculo que tenemos aquí, este círculo es el voltímetro y este voltímetro tiene patitas. Estas son sus patitas. Él es el voltímetro. Finalmente, también tenemos a una resistencia que lo voy a pintar aquí con rojo. Bueno, a esta resistencia o también llamado resistor variable. Esto de aquí sería un resistor variable y su símbolo, como ya lo has visto, es un rectángulo, pero con una flechita. Entonces, este resistor variable puede cambiar de valor según convenga. Ahora, veamos, si aquí tiene un FEN, tiene una resistencia interna, tiene un voltímetro y tiene también un resistor variable y aquí también lo mismo, ¿cuál de todos ellos es correcto? Para poder definir esto y como el resto de problemas tiene mucha relación con este primer problema, tenemos que definir qué es un FEN, qué es una resistencia interna y qué es el voltímetro. Entonces, recordemos la teoría. La teoría nos dice así, la fuerza electromotriz es el trabajo realizado para trasladar una unidad de carga móvil a través de los terminales de la fuente. Aquí tenemos a nuestra fuente. Entonces, aquí tenemos nuestra fuente. Esta fuente puede ser una pila, puede ser una batería, pero lo que va a hacer es llevar estas cargas negativas desde el terminal negativo, lo va a llevar rumbo al terminal positivo. Y esa energía que él tiene le va a servir para trasladar a todas estas cargas libres. Muy bien, en la realidad, si esta es la fuente, esto de aquí es un resistor. Todas las fuentes son siempre representadas de esa manera. En el mundo de la electricidad tenemos que representar a las fuentes en dos tipos. Pueden haber fuentes ideales o pueden haber fuentes reales. ¿En qué se diferencian ellas? Veamos entonces nuestro esquema. La fuente ideal, aquí vamos a colocar eso. Esto de aquí es una fuente ideal. Las fuentes ideales, aquí tenemos dentro de esta zona de color verde que representa una pila o una batería, tenemos aquí un símbolo, una, un lado largo y un lado pequeño. Este lado largo y este lado pequeño van a indicar los terminales, el terminal positivo y el terminal negativo. Y esta letra E simboliza la fuerza electromotriz. Entonces, en los ideales, toda la energía que tiene la pila está indicada por la fuerza electromotriz. Pero las fuentes reales, la fuente real, debemos considerar que en las fuentes reales tiene una resistencia debido a los químicos que lo componen o también debido a las placas con lo cual están formados. Entonces nosotros podemos decir de que la fuente real no solamente hay energía para poder hacer de que las cargas se comiencen a trasladar, sino también debe tener una resistencia, una pequeña resistencia en su interior. Y esta pequeña resistencia en su interior le vamos a llamar la resistencia interna.
Entonces, siempre que te hablen así, tenemos un circuito donde la batería tiene una resistencia interna despreciable, entonces estamos hablando de una fuente ideal. Pero si te dicen de que tenemos una pila real o una batería real que tiene una resistencia interna, entonces tu esquema debe ser así. No te olvides, el esquema es muy importante para resolver este tipo de problemas. Fuente ideal cuando la resistencia interna es despreciable o simplemente insignificante, mientras que la fuente real debemos considerar esta resistencia interna. Muy bien, si los esquemas están así, ¿cómo podemos medir la energía que tiene cada una de las fuentes? Así que para poder medir esa energía vamos a necesitar de un instrumento llamado voltímetro. Este instrumento llamado voltímetro lo vamos a simbolizar con un círculo y una B, que es un instrumento independiente del circuito. Por favor, esto de aquí es independientemente del circuito. Así que tú puedes agarrar y colocarlo por aquí. Podemos agarrar y colocarlo y ahora vamos a ubicar las patitas de este voltímetro. Voy a tomar sus patitas y lo voy a colocar de color azul. Estas patitas puedo colocarlo de esta manera, así. Por este lado con una flechita y por este otro lado con una flechita. Y observa de que estas flechitas están aquí, rumbo en este extremo y también en este extremo. Cuando colocamos el voltímetro, siempre debes colocarlo de forma paralela al elemento que tú quieres medir. Si quieres medir aquí a la fuente, entonces esta fuente ideal va a ser medido pero por este voltímetro que está de forma paralela. Ahora, y si tuviéramos este resistor y quieres medir el voltaje de este resistor, entonces debes agarrar y colocar al voltímetro, pero en paralelo a él. En otras palabras, agarras y lo colocas así, con las patitas, pero en esta posición, así, en paralelo, siempre en paralelo a esta resistencia de aquí. Entonces, ahora sí, nos vamos a olvidar por el momento de él, así que vamos a ver. Este voltímetro, tanto para aquí, también lo vamos a colocar para el otro, para la otra fuente, y vamos a ver qué es lo que está midiendo en cada uno de ellos. Muy bien, nuestro voltímetro que está en paralelo, al momento de colocar esta patita en este extremo y esta otra patita en este extremo, solamente nos estamos enfocando en la batería. Así que el voltímetro debe estar midiendo en su interior un voltaje que es igual, le vamos a llamar a este voltaje el voltaje terminal. El voltaje terminal, así lo vamos a llamar, o también le llamamos voltaje de salida. El voltaje de salida debe ser igual simplemente a él, a la fuerza electromotriz. Mientras que por este otro lado, cuando el circuito, solamente cuando este circuito está cerrado, por favor no te olvides eso, cuando el circuito está cerrado y se va a producir una corriente por aquí, entonces aquí se produce una corriente eléctrica debido a esa fuente y va a pasar también por aquí y luego de darse la vuelta pasa también por este lugar. Entonces nosotros decimos que gracias a esta fuente real, se habrá generado una corriente. Esta corriente va a estar fluyendo por todo el circuito, así que el voltaje terminal o lo que está midiendo nuestro voltímetro debe ser igual al FEN menos la corriente que circula multiplicado por esa resistencia interna. Esto va a ser una regla que vamos a utilizar, por favor, en todos los problemas siguientes. Siempre que tengamos aquí un voltímetro, este voltímetro va a medir eso. Entre los extremos debe estar midiendo el voltaje terminal. Y ese voltaje terminal debe ser un voltaje menor que la fuerza electromotriz de la batería o de la pila. Entonces, esta energía le debes quitar la energía perdida por esta resistencia interna. Pero eso es cuando el circuito está cerrado. En este caso, cuando el circuito está cerrado, pero solamente tenemos una fuente ideal, también tenemos aquí una corriente. Pero no te olvides que la corriente de aquí, esta corriente no va a ser igual a él, porque aquí tú tienes un resistor
solamente tienes un resistor y en el otro, tienes dos resistores. Un resistor externo, un resistor externo y tienes un resistor interno. Así que aquí debe haber menos corriente. Muy bien, ahora sí, con toda esta información y todo este recordatorio, vayamos al problema. Muy bien, si vamos a analizar cada una de las alternativas, primero con nuestro primer concepto. El primer concepto es que la resistencia interna debe estar en serie con la fuente. Eso es lo que habíamos visto. Entonces, ellos no. La resistencia interna y aquí la fuente están en paralelo. Y como están en paralelo, automáticamente esto no puede ser. Aquí sí tenemos que la fuente y la resistencia interna ambos están en serie, uno detrás de otro. Así que esta fuente, esto de aquí sí lo podemos considerar como posible alternativa. El de aquí también están en serie, así que también podemos considerarlo. Aquí la fuente con la resistencia interna también están en serie, entonces también lo podemos considerar. Entonces solamente al momento de analizar qué es lo que está pasando con solamente la fuente y la resistencia interna, solamente ignoramos todos los demás están correctos. Ahora, número 2, la posición del voltímetro. El voltímetro siempre debe estar en paralelo con esta fuente, la fuente real. Y sus patitas deben estar en el extremo. Entonces, observemos, las patitas de B están aquí, ¿ya? Las patitas de B están así, está de esta manera, y la patita aquí de B está así. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos ignorar esta de aquí porque no cumple, porque sus patitas, una de las patitas está dentro de la fuente, así que eso no cuenta. Y aquí una de las patitas también está dentro de la fuente, así que no cuenta. Esta patita, ¿cómo estoy seguro de que debe ser así si debe estar solamente en los extremos? Recuerda de que el voltímetro, sus patitas se pueden mover y ahora nosotros vamos a utilizar un método llamado el método de los puntos potencial. Si este punto le vamos a llamar A, aquí la patita se podría haber movido por aquí y seguirá siendo el mismo. La patita se puede mover para aquí y seguirá siendo el mismo. Por este lado tengo el punto B, por aquí también es B y también por aquí es B. En nuestros videos anteriores he hablado acerca de este método del punto potencial, donde ustedes van a poder se puede verificar de que mover esta patita de aquí hacia aquí te va a dar el mismo voltaje terminal que cuando estaba aquí, porque no hay ningún elemento adicional por este lado. Y también si lo muevo por aquí no va a haber ningún cambio. Igual con la otra patita, si lo muevo aquí seguirá teniendo el mismo voltaje terminal y si lo muevo por aquí seguirá también teniendo el mismo voltaje terminal. Así que este voltímetro, su patita puede ser movible y colocarlo aquí en estos dos extremos. Así que colocarlo de esta manera es lo mismo que colocarlo entre estos dos puntos de aquí. La respuesta para este problema debe ser la B. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así, una batería de PEN 6 voltios es conectado a un resistor de 2 ohmios. La corriente en el circuito vale 2 amperes. La resistencia interna en la batería es. Entonces, a ver aquí, nos hablan de la resistencia interna. Entonces, si en un problema del paper 1, cuando te dan este tipo de problema, tú dices, ah, bien, esto es una fuente real. Así que voy a dibujar mi fuente real. Y rápidamente aquí tenemos a nuestra fuente real. Nuestra fuente real tiene una resistencia externa. Esta resistencia externa ya nos han dado su valor, vale 2 ohmios. Tenemos también de que el FEN de la batería vale este E tiene un valor de 6 volts y también nos dicen de que la corriente que circula a través de de este circuito vale 2 amperes. Muy bien, entonces esta corriente circulará por aquí y luego subirá por aquí y luego pasará por el interior también
de nuestra fuente. Listo. Ahora sí. Una técnica que te voy a enseñar ahora, porque en los demás problemas te voy a enseñar otra técnica. Una técnica va a ser aplicar la ley de Kirchhoff. Y la ley de Kirchhoff, si no lo recuerdas, entonces te voy a narrar brevemente cómo funciona esto. Esta ley nos dice lo siguiente: la suma de todos los voltajes de los elementos que compone un circuito, pero no tiene que ser simplemente un circuito, tiene que la suma de de todos los voltajes de todos los elementos que componen un circuito cerrado, o mejor dicho, una trayectoria cerrada, o también un lazo, debe ser igual a cero. Entonces, nosotros vemos aquí de que desde este punto, si yo comienzo, voy a ver de que aquí hay un lazo hasta este punto. Entonces, decimos lo siguiente: suma de voltajes de todos los elementos. ¿Qué elementos tenemos? Ah, bien, tenemos primero una fuente más el voltaje de un resistor interno. Hasta ahí van dos elementos y hay un elemento exterior, más el voltaje de un resistor externo. Y la suma de todos esos voltajes debe ser igual a cero. Entonces voy a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, y a partir de eso voy a solucionar cuánto vale la resistencia interna. Entonces, veamos, voltaje de la fuente. Si la corriente está fluyendo y vamos a iniciar desde aquí, él está fluyendo desde aquí. Para poder utilizar esta regla también debemos considerar los signos de cada uno de ellos. Entonces vamos a decir de que la polaridad de la fuente siempre es: el lado más largo es positivo y el lado más pequeño es negativo. Y en el caso de los voltajes del resistor, ya en un video anterior de las leyes de Kirchhoff he mencionado cómo se desarrolla esto. Entonces, para el resistor siempre lo vamos a colocar negativo. El voltaje del resistor siempre debe ser menos el producto de la corriente por el resistor. Siempre eso. Menos, aquí colocamos la corriente por el resistor interno. Y para el caso del resistor más grande, entonces voy a colocar aquí menos la corriente que circula, que es la misma, pero por su resistor de él. Y para el caso de la fuente sí tiene que ser especial. En el caso de la fuente, nosotros debemos considerar el signo con que termina. Entonces, la corriente viene por aquí, pasa por aquí, comienza por el terminal negativo y pasa y sale por el terminal positivo. Así que nos quedamos con el signo con que él está terminando. Sería más esa fuerza electromotriz, más E. Muy bien, a todos ellos debemos sumarlo. Esto le sumas el voltaje del resistor interno más lo sumas con el voltaje del resistor externo. Y esto es igual a cero. Ahora, luego ya de haber hecho la segunda ley de Kirchhoff, ahora simplemente, chicos, reemplacen valores. Aquí debe ser igual a más 6 volts más I por R, pero como es más por menos, vamos a colocar aquí menos la corriente, que vale 2, y el resistor R, que no lo conocemos. Más por menos también sería menos la corriente, que vale 2, por el resistor, que también vale 2. Y esto es igual a cero. Entonces tenemos aquí 6 menos 2 por R menos 4 es igual a cero. Restamos 6 menos 4, nos sale 2. Este 2R lo paso al otro lado y ya tenemos que el resistor interno vale 1.0 ohmios. Esto sería la respuesta para nuestra situación. Ahora, recuerda de que esta es una técnica. Una técnica no es la única. Te voy a enseñar en el siguiente otras técnicas, pero no te olvides de aplicar esta segunda ley. Pasamos a la siguiente pregunta. En este problema nos dice así: una batería de resistencia interna de 2 ohmios es colocado en una resistencia externa de 10 ohmios. La corriente es 0.5 amperes. ¿Cuál es el FEN de la batería? Bien, no voy a utilizar primero ese otro método, pero eso sí, ley de Kirchhoff. Entonces nosotros vamos a utilizar esa ley. Como ya lo hemos hecho en el problema anterior, voy a decir lo siguiente: la suma de todos los voltajes siempre debe ser igual a cero. Entonces decimos, primero, aquí hay una corriente que fluye con 0.5 amperes.
en esta dirección. Luego de eso, la corriente debe estar pasando por aquí. La misma corriente pasa por aquí. Esa corriente sigue subiendo por aquí y aquí se encuentra nuestra fuente. Nuestra fuente que tiene una resistencia interna, no te olvides, tiene una resistencia interna de 2 ohms y la corriente también va a pasar por el interior de él. La fuerza electromotriz lo que me están diciendo es esto, ¿cuánto vale este E? Donde el terminal positivo va a ser esta y el terminal negativo va a ser esto de aquí. Y con eso entonces comenzamos a resolver este problema. 0.5 amperes. Bien, decimos entonces cuántos elementos tenemos en todo este lazo. Tenemos 1, 2, 3 elementos. Así que, igual que en el caso anterior, el voltaje de la fuente, este es de la fuente ideal, solamente de la fuente ideal, para que puedas indicar voltaje de la fuente ideal más el voltaje del resistor. Es igual a cero. ¿Listo? Ahora sí coloquemos todos los datos y tú ya sabes, la corriente fluye, comienza por el terminal, fluye de esta forma, comienza por el terminal negativo y acaba en el positivo. Así que nos quedamos con ese más E. Ya nos vamos a obviar muchos datos. Aquí colocamos simplemente más E y a eso le debemos sumar el voltaje del resistor interno. El voltaje del resistor interno sería el producto, como ya te había indicado, menos la corriente, que vale 0.5, multiplicado por la resistencia, que vale 2. A esto debemos sumarle todavía el resistor externo, que también es menos la corriente, que vale 0.5 por 10. Por la resistencia. Siempre corriente por resistencia. Y todo esto debe ser igual a cero. ¿Listo? Ahora coloquemos aquí. Esto sería E menos 0.5 por 2 sería menos 1. Menos 0.5 por 10 sería menos 5. Esto es igual a cero. Sumamos esto, lo pasamos al otro lado y el valor de E nos sale 6 volts. Esto sería el resultado y observa de que esto sí lo puedes hacer en 90 segundos, que es lo que te están pidiendo. Bien, la respuesta sería entonces la C. Pasemos al siguiente problema. En este problema nos dice así. Una celda está conectado en serie con una resistencia de 2 ohmios y un interruptor. Ahora el voltímetro está conectado a través de la celda y lee 12 volts cuando el interruptor está abierto y 8 volts cuando el interruptor está cerrado. ¿Cuánto vale la resistencia interna de esa fuente, mejor dicho? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar? Aquí hay dos situaciones. Primero, cuando el interruptor está abierto y el siguiente es cuando el interruptor está cerrado. Entonces, vamos a analizar esos dos casos. Y aquí tenemos las imágenes. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí no aparecía la resistencia interna, así que lo voy a colocar aquí en nuestra imagen, ese R interno. Y lo voy a simbolizar con una R pequeñita y la fuerza electromotriz lo voy a simbolizar con una letra E, como ya habíamos visto en los casos anteriores, pero lo voy a colocar aquí. Y aquí también voy a colocar lo mismo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre este primer caso cuando está abierto y cuando está cerrado? Cuando está abierto el circuito, aunque tengamos una fuente, no va a haber corriente porque aquí está abierto. Así que la corriente que va a circular aquí debe ser igual a cero. No hay corriente. ¿Y qué pasa si no hay corriente? Entonces, como la corriente debería de fluir por todo este circuito y la medida del voltaje terminal o el voltaje de salida, vamos a colocar aquí ese voltaje que le vamos a llamar el voltaje terminal o simplemente el voltaje de medida por el voltímetro debe ser igual a E menos la corriente multiplicado por la resistencia interna. Pero ya sabes que no hay corriente. Entonces, como la corriente de aquí no existe, porque no está cerrado, entonces podemos decir de que el de aquí es igual a cero, así que el voltaje terminal
que lo que nos dicen en el problema es que ese voltaje que mide el voltímetro debe ser igual a 12 volts. Entonces, este voltaje terminal vale 12 y 12 debe ser igual a simplemente la fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz es igual a 12 voltios. Lo que mide el voltímetro es el voltaje de la fuente. Entonces, aquí no te olvides de que el voltímetro tiene sus patitas y sus patitas no pertenecen al sistema. Solamente nos ayudan a medir. Y en el otro caso, ahora ya sabiendo que a partir del primer caso que esta fuerza electromotriz vale 12 volts, entonces aquí es más sencillo, porque esto de aquí para nosotros vale 12 volts, no va a cambiar. Cuando el circuito se cierra, lo único que ganamos es que hay una corriente que comienza a fluir en su interior. Ahora, ¿cuánto vale la corriente? No lo sabemos, pero lo que nos dicen es que el voltaje aquí va a medir 8 volts. 8 volts. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Si el voltaje aquí vale 8 volts, eso quiere decir de que aquí este voltaje terminal, ese voltaje terminal debe ser igual a él menos la corriente por la resistencia. Entonces comenzamos con nuestra primera ecuación. El voltaje terminal debe ser igual a la fuerza electromotriz menos la corriente, pero eso sí, voy a llamarle, bueno, corriente por resistencia interna. No te olvides de que esta corriente no es esta corriente de aquí, por favor, no es esta corriente. Esta es otra corriente que está fluyendo cuando ya el circuito está cerrado. Entonces, esto sería igual a 8 es igual a 12 menos la corriente que no conocemos por R. Esto lo pasamos a restar y nos va a quedar igual. 4 debe ser igual a la corriente por la resistencia. Y aquí tenemos una primera ecuación. Ahora, ¿qué hacemos después de esto? Voy a utilizar una propiedad muy importante que nos va a ayudar a poder encontrar la corriente. Y esa propiedad, o mejor dicho, es una característica física muy importante, es debido al voltímetro. Y para esto voy a colocar aquí un voltímetro. Tengo aquí el voltímetro y voy a colocar las patitas del voltímetro en este lugar. De aquí hasta este punto. Y de aquí puedo colocarlo también hasta este punto de aquí. ¿Qué va a pasar en esta parte? Veamos, no te olvides de que el voltímetro solamente mide el voltaje y ese voltaje aquí vamos a decir lo siguiente. El voltímetro que está en la parte superior mide 8 volts. Él mide 8 volts. Pero sus extremos, voy a utilizar ahora el método de los nodos. Este extremo le vamos a llamar A y este extremo le vamos a llamar B. Si nosotros seguimos avanzando, vemos de que no hay ningún elemento por aquí. Así que el voltaje en A o el valor de la energía en A debe seguir siendo la misma. Mientras que no tengamos ningún otro elemento, entonces sigue siendo la misma hasta llegar aquí. Por el otro lado, si esto es B, aquí también debe ser B, por aquí también es B y aquí también es B. Eso quiere decir de que para el voltímetro que está abajo tiene también los valores A y B en los extremos. Y en el voltímetro que está arriba también tiene A y B. Entonces, como el voltímetro mide una diferencia de potencial, la diferencia entre ambos voltajes aquí y la diferencia entre ellos también debe ser la misma. Este es el método que les iba a mostrar. Si arriba marca 8 volts, entonces aquí abajo también debe marcar 8 volts. ¿Ok? Por favor, esto es muy importante. Y ahora vayamos a la siguiente parte. ¿Y para qué me sirve esto? Recuerda de que el voltímetro está midiendo el producto de la corriente que está pasando por aquí por el valor de la resistencia. Eso siempre es lo que mide el voltímetro. Cuando tenemos un elemento resistivo, este elemento resistivo, la medida del voltímetro es esto. ¿Sí?
la medida del voltímetro debe ser igual al producto de la corriente por la resistencia. Esa es la medida del voltímetro. Y como el voltímetro mide 8, esto es igual a la corriente por la resistencia que vale 2. Y de esta manera sabemos que la corriente que fluye por todo el circuito debe ser igual a 4 amperes. Eso es toda la corriente que pasa por todo el circuito. Y ahora sí, con esto ya puedes encontrar cuánto vale la resistencia interna. Entonces, ahora vamos a reemplazar. Voy a agarrar y voy a reordenar un poco todo esto. Ahora sí que está mejor ordenado, vamos a colocar. El valor de I ya lo hemos encontrado. El valor de I vale 4 amperes. Así que eso lo vamos a reemplazar aquí. 4. Y 4 es igual a 4. 4 es igual a 4 por R. Así que la resistencia interna simplemente vale 1.0 ohms. Y ya tenemos la solución para este problema. ¿Listo? Ahora sí, con esto has aprendido un nuevo método que es acerca de los voltajes. No te olvides de que el voltaje de aquí entre estos dos puntos también debe ser igual al voltaje de aquí. En un video anterior en las leyes de Kirchhoff he hablado también acerca de esto. Por favor, te recomiendo que lo puedas visualizar. Pasamos a la siguiente pregunta. En el siguiente problema nos dice así: un resistor de resistencia de 1 ohm es colocado aquí, es conectado en serie con una batería. Bien, no nos dicen si la batería es ideal o si la batería es real. La corriente, aquí está, corriente que circula por él vale 2 amperes. Entonces ya nos dan el valor de la corriente y nos dan este resistor. Segunda parte, la corriente en el circuito es 2 amperes. Bueno, ya está. Ahora, este resistor va a ser reemplazado por un resistor cuya resistencia ahora vale 4 ohmios. Y cuando hacen ese cambio, tenemos una nueva corriente y esa nueva corriente debe ser de 1 amper. Estime, bueno, encuentre la mejor estimación de la resistencia interna de la batería. ¿Cuánto vale la resistencia interna de la batería? Eso quiere decir de que aunque aquí no lo hayan dibujado la resistencia interna, nosotros tenemos que hacerlo. Y lo hemos colocado así de colorcito celeste. Le vamos a colocar la letra respectiva y le vamos a llamar R minúscula, no te olvides eso, R minúscula, y a la fuente le llamamos fuerza electromotriz y R minúscula. Además de eso, también debes saber de que la batería es todo esto. Esto es toda la batería. Y para el otro caso también sería lo mismo. Muy bien, y ahora hacemos lo siguiente. Tenemos un voltímetro. Voy a utilizar la situación anterior que les había explicado acerca de los voltímetros y voy a decir lo siguiente. Si yo coloco un voltímetro abajo, arriba diré, y coloco un voltímetro abajo, tú ya sabes qué voy a hacer ahora. Entonces, si lo has intuido, voy a colocar este voltímetro aquí en estas dos patitas y voy a obtener un voltaje terminal. Y si hago lo mismo aquí abajo, también coloco las patitas de mi voltímetro tanto abajo como arriba. Y voy a encontrar que esta lectura del voltímetro y esta lectura del voltímetro, recuerda de que no hay ningún elemento entre estas dos patitas. Entonces, entre este punto, que le vamos a llamar A, y este punto también debe ser A. Si a este punto le llamo B, en todo este trayecto, él también no hay ningún elemento, así que debe tener el mismo potencial. Listo, B. Entre A y B hay un voltímetro, entre A y B hay otro voltímetro. Entonces ambos deben tener la misma medición. La misma estrategia lo voy a utilizar aquí. Entonces, ¿cuánto vale? Para este voltímetro que está aquí abajo, esto debe ser igual a la corriente que pasa multiplicado por esta resistencia que tenemos aquí. Y esto debe ser igual. Corriente vale 2, resistencia vale 1. Así que la lectura del voltímetro debe ser 2 volts. Esa lectura también es la misma lectura que él. Así que arriba también debemos tener esa misma lectura, 2 volts.
¿Qué ecuación podemos obtener de arriba? Recuerda de que arriba está relacionado al voltaje de la batería. Entonces nosotros vamos a decir aquí que el voltaje terminal o el voltaje de salida debe ser igual a la batería, debe ser igual a E menos la corriente que pasa por la resistencia interna. El voltaje terminal es 2. El E no conocemos, mientras que la corriente sí que vale 2. La resistencia interna tampoco lo conocemos. Así que tenemos una primera ecuación. Le vamos a llamar ecuación número 1 para el caso 1. Vamos con el siguiente. Haciendo lo mismo para el siguiente, nosotros vamos a encontrar también las mismas dos ecuaciones. Así que voy a colocar rápidamente esto. En donde el voltaje debe ser igual a corriente por resistencia y esto es igual a 1 que vale la corriente multiplicado por el resistor de aquí que vale 4. Así que esto nos va a salir 4 volts. Listo, ya tenemos eso. Y este mismo voltaje debe ser igual al de aquí arriba, 4 volts. Así que hacemos lo mismo. Aquí cuando la corriente va a circular y va a pasar en esta dirección, tenemos que la fuerza electromotriz menos la corriente que circula por la resistencia debe ser igual al voltaje terminal. Y eso nos debe salir 4 es igual a E menos corriente que vale 1 por R. Y así tenemos la siguiente ecuación. De estos dos casos nos han salido dos ecuaciones, primera ecuación y segunda ecuación. ¿Qué debemos hacer? Simplemente un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. La primera incógnita debe ser E y la segunda incógnita debe ser R. Entonces vamos a ordenar esas incógnitas. Utilizando el método de eliminación, y tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, y voy a agarrar y decir 2 menos 1. Entonces, a esta ecuación le voy a restar el para utilizar este método de eliminación. Así que como voy a colocar menos por aquí, con menos 1, aquí utilizo esto, menos por menos, aquí sería más. Ahora sí. Luego, tenemos esto, vamos a sumar estas expresiones. El más el más el. Así que nos va a quedar lo siguiente. Tú puedes utilizar el método que más te convenga. Yo voy a utilizar eliminación. E con E se eliminan y solamente nos queda R. Menos R más 2R. Simplemente R debe ser igual a 2 ohmios. Así que como R siempre está en ohmios, el resultado debe ser que la resistencia interna es igual a 2 ohmios. Así que vamos a ver nuestras alternativas. Y la respuesta sería la B, 2 ohmios. No te olvides estas dos situaciones, caso 1, caso 2 y cómo lo estamos resolviendo aquí. Si tienes algún comentario, nos dejas para poderte ayudar. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice así, cuando se cierra el interruptor, la corriente que circula por el circuito representado más abajo es constante. Muy bien, tenemos una corriente constante. Número 2. La energía transferida en la resistencia interna es de 15 joules cuando le atraviesa una carga de 40 coulomb. Y hasta aquí ya me bloqueé el cerebro porque digo joules y coulomb. Ahora, para la misma cantidad de carga, la energía transferida a un resistor R es de 45 joules. ¿Cuál de las siguientes opciones indica el fin de la batería? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Joules con carga y me hablan de energía transferida. Entonces, lo único que tú puedes hacer aquí es decir energía transferida. Y cuando hablamos de energía transferida debemos relacionarlo a un término que en electricidad es muy utilizado, llamado potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? Veamos entonces la fórmula de la potencia. La fórmula de la potencia que hemos colocado aquí, la potencia se puede representar así como voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia o también voltaje al cuadrado sobre resistencia, cualquiera de todos ellos. Pero observa lo que nos están pidiendo. ¿Cuál de las siguientes opciones indica el FEN de la batería? Así que si hablamos de FEN, estamos hablando de voltaje.
Así que vamos a buscar aquí este FEN, pero cuando él se cierra, cuando el circuito se cierra. Entonces, cuando el circuito se va a cerrar, lo primero que nosotros debemos saber es que hay una corriente que va a comenzar a fluir por todo él. Así que la corriente que fluye, esa corriente le vamos a llamar I, debe ser una corriente constante y también va a estar pasando por aquí. Muy bien. Y ahora, la corriente se relaciona con la carga. Eso no olvidemos. Corrientes tiene relación con la carga. La potencia tiene relación con la energía. Entonces, analicemos un poco esto y vamos a decir lo siguiente. Potencia. Potencia debe ser igual a la energía. Recuerda la fórmula, energía dividido entre tiempo. Eso es potencia. Y esto debe ser igual. Vamos a trabajar con el voltaje. Voltaje de multiplicado por corriente. Pero corriente se puede expresar en términos de carga, que es la carga dividido entre el tiempo. Y aquí viene la parte grandiosa. Puedes eliminar el tiempo, porque los tiempos van a ser iguales. Y te queda algo maravilloso, que es la energía debe ser igual al voltaje del elemento multiplicado por la carga que pasa a través de él. Y de esta manera podemos llegar a una fórmula de voltaje. El voltaje entonces debe ser igual a la energía dividido entre la carga. No te olvides que energía siempre debe estar en joules y la carga debe estar siempre en coulomb. Y así que con esto ya tenemos una fórmula para encontrar el voltaje. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? En el problema nos dicen así, que la energía transferida en la resistencia interna es de 15 joules cuando le atraviesa 40 coulomb. Entonces, aquí, solamente para él, hay una energía de 40, de 15 joules cuando pasa una carga de 40 coulomb. Y con estos dos datos tú puedes encontrar el voltaje de la resistencia interna. Entonces, vamos a colocar aquí, calculando ese voltaje. El voltaje de la resistencia interna. Y ese voltaje de la resistencia interna que lo voy a simbolizar como V de R, R minúscula, para no escribir tanto, ese V de R debe ser igual a la división de 15 entre 40. Y obviamente que joules entre coulomb debe ser volts. Así que lo dejamos ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo porque lo que nos dice en el siguiente caso es que aquí también hay una energía de 45 joules y hay una carga. La carga que atraviesa por esta resistencia interna debe ser la misma carga que también pasa por él. Así que las dos cargas deben ser iguales. ¿Y por qué debe ser así? Porque la corriente es la misma. Si la corriente es la cantidad de carga que pasa por él. Si por aquí pasan 40, por aquí también deben pasar 40. Así que esto, el voltaje de R de ese resistor debe ser igual a 45 entre 40 joules. En sí te sale 45 entre 40 volts. Ahora sí, con estas dos, nosotros nos vamos a ir a resolver para encontrar a él, a la fuerza electromotriz. Lo único que tenemos que utilizar es la ley de conservación de la energía, o también llamado o conocido como la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien, rápidamente aplicando esta segunda ley, tendríamos aquí el voltaje de la fuente más el voltaje del resistor más el voltaje de ese resistor grande debe ser igual a cero. El voltaje de la fuente va a ser positivo más el voltaje del resistor siempre es negativo menos 15 sobre 40
Y el último sería también negativo menos 45 sobre 40. Y esto es igual a cero. Si lo sumamos y lo pasamos al otro lado, esto nos va a salir 60 sobre 40 volts. Esto sería el resultado de la fuerza electromotriz. Podríamos haberlo reducido un poco más, sí, pero lo que nos piden en las alternativas solamente es esta expresión. Así que busquemos cuál sería la respuesta. Y esto nos va a salir la letra D. Finalmente tenemos este problema que te voy a dejar que lo intentes. Es bastante sencillo, igual que en el caso anterior, tenemos una energía, tenemos una carga y nos piden la fuerza electromotriz de él. ¿Cuánto vale E? Entonces tú puedes encontrarlo, no te olvides. Primero debes saber cuánto vale el voltaje del motor, luego el voltaje del resistor y con esos cálculos utilizas la segunda ley de Kirchhoff y vas a encontrar de que la respuesta es la D. Que tengas un buen día. No te olvides, por favor, si tienes alguna pregunta, simplemente déjame ahí tus comentarios y además, si tienes también algún pedido en especial sobre algún tema, escríbenos. Chao, chao.